Muy buenos días, nuevamente su profesor Pablo Mendoza. Hoy les va a explicar un tema supremamente importante, lo que tiene que ver con la parte de cómo se elaboran los estados financieros. Es importante que tengan en cuenta esta información, es un paso a paso que les vamos a dar para que ustedes puedan desarrollar de manera eh, secuencial todo lo que tiene que ver con el procedimiento para poder presentar de manera adecuada esos estados financieros. Entonces, a continuación, iniciamos con nuestro proceso. Entonces, todo parte de unos enunciados. Estos enunciados por lo general se dan y tienen que ver con unos hechos económicos que se presentan en una empresa. Hay diferentes hechos económicos, todo lo que tenga que ver con dinero. Compra, venta de productos, vendí a crédito, me pagaron de contado, la nómina, todo lo que tenga que ver con hechos económicos deben registrarse en unas transacciones y por lo tanto ahí se aplica todo lo que hemos visto a través del curso, que es lo que tiene que ver con partida doble, aumento y disminución de cada una de las clases, eh, lo que tiene que ver con el debe, con el haber, de cómo toda causa tiene un efecto y todas las transacciones deben tener pues su partida doble. Después de haber hecho todas esas transacciones, después de coger y esos enunciados y interpretarlos y hacer las transacciones correspondientes, siempre aplicando el principio de la partida doble, viene un proceso que es demasiado importante, que es el saldo de cuentas. Todas las cuentas que se utilizaron en esos registros contables que sucedieron en una empresa en un mes, eh, por lo general en un mes, en una semana, diarios, deben saldarse. Siempre pueden pasar tres circunstancias: que nos dé saldo débito, como en el caso de en este momento de bancos, como lo pueden observar, nos dio un saldo débito, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la cifra mayor está en el debe y al hacer el procedimiento de saldar la cuenta nos da saldo débito. Pero hay otras que también nos pueden dar saldo crédito, en el caso de lo que son los pasivos. Entonces no olvidar que las clases uno, 5 y 6 deben darnos saldo débito o saldo nulo. Y las clases 2, 3, 4 nos deben dar saldo crédito o saldo nulo. Para que tengan en cuenta esta observación. Entonces, proceso después de saldar las cuentas, ¿sí? Después de que hemos saldado todas, por favor, no dejen ninguna cuenta sin saldar. Si alguna cuenta se queda sin saldar, entonces obviamente después, en el paso que sigue, eh, vamos a tener inconvenientes. Entonces llevemos la secuencia o recordemos la secuencia que llevamos. Primero vienen los enunciados, que son todos los hechos económicos que se pueden presentar en una empresa. Después de tener esos enunciados pasamos a contabilizar. ¿Dónde contabilizamos? Las famosísimas cuentas T o las contabilizaciones horizontales, donde utilizamos siempre la partida doble, el aumento y la disminución de las clases. Recuerden que las clases uno, 5 y 6, es decir, activo, gastos y costos, aumentan por el debe y por lo tanto disminuyen por el haber. Y las clases 2, 3, 4, es decir, 2 pasivo, 3 patrimonio y 4 ingresos, aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Siempre teniendo en cuenta ese procedimiento. Entonces ahí hacemos todo lo que son la contabilización. Después de la contabilización miramos para saldar todas las cuentas. Entonces, después de tener todas las cuentas saldadas, que no nos quede ninguna sin saldar, viene el famosísimo balance de comprobación, ¿sí? Ese balance de comprobación lo podemos realizar de dos maneras, donde viene primero todas las cuentas del uno, de la clase uno. Entonces su saldo va a estar en el debe o cero, saldo nulo. Luego vienen todas las clases del 2, es decir, pasivos, que irían en el haber. Luego la clase 3 en el haber. Luego la clase 4 en el haber, es decir, ingresos. Luego la clase 5, que son todos los gastos que irían en el debe. Y por último el costo en el debe. Entonces, ese sería un orden, en orden numérico, donde vienen primero todas las del uno,
activo, todas las del 2 pasivo, todas las del 3 patrimonio, todas las de 4 ingresos, todas las de 5 gastos y la última costo 6. Y lo importantísimo de el balance de comprobación, también llamado balance de prueba, es que al final nos dé sumas iguales. Es importantísimo. Si no, por eso se llama de prueba de comprobación, nos toca mirar y devolvernos en donde se presentó un error. De pronto saldé mal una cuenta. O de pronto cuando hice la contabilización de las mismas, ¿cierto? Alguna me quedó en el debe que no debería ir, o alguna me quedó en el haber que no debería ir. Ese es el famosísimo balance de comprobaciones. Y les dije dos maneras. La primera manera por orden numérico y la segunda manera es donde vengan primero todas las clases del 1, es decir, primero todos los que son activos, luego las del 5, que serían gastos, luego de las del 6, que sería costos, y por consiguiente después la del 2, la del 3 y la del 4, es decir, pasivo, patrimonio e ingresos. El 1 pues iría por el saldo débito, las del 5 saldo débito, las del 6 saldo débito, y las de la 2, 3, 4 irían por el saldo crédito. Pero no importa qué sistema utilice, lo importante es que al final nos dé siempre las sumas iguales. Entonces, tener en cuenta eso. No olvidar, por favor. Esto es clave. El balance de prueba, por eso nos dice, es un insumo que nos permite determinar si avanzamos o si nos devolvemos. Si nos da, y conservando siempre este orden, repito, que las de las clases 1 activos, 5 gastos, 6 costos nos den por el debe o saldo nulo, y que las clases 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos me den el saldo crédito o saldo nulo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si yo hice bien el procedimiento, hice bien las contabilizaciones, saldé bien las cuentas, aquí me va a dar el balance de comprobación o el balance de prueba, el paso para que diga continúe. ¿A qué? Ahí sí vamos a nuestro famosísimo estado de resultados. ¿Sí? Pero entonces quería mirar acá, vamos a mirar por ejemplo esta cuenta, la de bancos, que nos dio en el debe 12.100.000 y en el haber 3.066.000. Yo hice el proceso a mayor número, le quité el menor y me da el resultado 9.034.000. ¿Dónde lo ubico? Donde estaba el mayor número, en este caso en el debe. Entonces estos 9.034.000 de bancos es el dato que yo paso aquí al balance de comprobación. Fíjense. 9.034.000. Y así hago con cada una. Los saldos, es decir, los que están resaltados con amarillos, son los que yo voy a pasar aquí al balance de comprobación. Después viene el estado de resultados. Ese estado de resultados es fundamental porque es el que nos permite determinar si la empresa obtuvo ganancias o pérdidas. Pues lo ideal es que siempre obtenga ganancias. Por eso es que se lucha, por eso es que se trabaja, para que una empresa siempre dé utilidades, pero desafortunadamente no siempre es así. ¿Y quién me lo permite? ¿Quién es el que me dice está dando ganancias o está dando pérdidas? Pues el estado de resultados. Antiguamente se llamaba estado de pérdidas y ganancias, pero hoy en día tenemos el nombre de estado de resultados. Tiene un encabezado que ustedes lo pueden ver que está en azul. El encabezado viene el nombre de la empresa, ¿cierto? ¿Qué tipo de estado? ¿Qué es el estado de resultados? Un periodo. Son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Importantísimo también que venga el signo de pesos, que es la unidad de medida, otro principio contable. Y bien, empezamos con unos ingresos. Vamos a remitirnos aquí al balance de comprobación. Y yo voy a buscar los que empiezan por el número 1. Y efectivamente, perdón, por el número 4. Y efectivamente están los ingresos. Vea, 10 millones. Los ingresos empiezan por el número 4. Ese dato es el que paso por aquí para el estado de resultado de estos 10 millones. Luego le voy a restar los costos de venta. Entonces nuevamente me remito al balance de comprobación y busco los que empiezan por el número 6. Mírelo. Costo de venta. 2.912.500. Ese es el dato que paso aquí, vean. Entonces a los 10 millones que eran los ingresos, el resto del costo de venta me va a dar la ganancia bruta, ¿cierto? Es decir, esta ganancia todavía no es aceptada. ¿Por qué? Porque todavía debemos restarle otros gastos que se presentaron en la empresa. Entonces tenemos los diferentes gastos que empiezan por el número 5. Entonces si yo me ubico aquí, voy a tomar por ejemplo estos gastos de personal que me dio 1.960.000
Yo busco en el balance de comprobación dónde están los gastos. Ah, mire, estos dos, 1.960.000. Es decir, ¿cuál es el insumo preciso para yo poder hacer el estado de resultados? Es decir, me baso, el insumo adecuado es basarme en el balance de comprobación. Porque la clase 4, que es ingreso, la clase 6, que es costo, y todos los que son gastos, que son la clase 5, yo los paso al estado de resultados. Es decir, que el estado de resultados trabaja con las clases 4, 5 y 6 nomás. ¿Sí? Y después de a los ingresos restarle el costo, me da la utilidad bruta. Esa utilidad bruta, restarle todos los gastos, me da una utilidad. ¿Cierto? Esa utilidad es la que en este momento su utilidad o pérdida antes de impuestos se está aceptando como la utilidad del ejercicio, que sería 1.090.500 para este caso que estamos trabajando nosotros. Es decir, que ya esta utilidad es la que de pronto la empresa puede disponer de ella, los socios. Importantísimo pues que todo estado financiero, después de leer esta afirmación que manifiesto que todas las cifras contenidas en este estado financiero son veraces. ¿Por qué? Porque fueron basados en todo lo que la empresa legalmente hizo. Entonces firma el contador público con su respectiva tarjeta profesional y el gerente de la empresa. Es decir, el contador está dando fe pública que esta información es fidedigna y que de no ser así, pues él responderá ante las autoridades competentes. Entonces por eso es que la fe pública es algo muy, muy serio y que se debe tomar de manera muy responsable. Bueno, muy bien, entonces, en este caso, podemos determinar que la empresa sí obtuvo una utilidad de 1.090.500, poquita referente a los 10 millones que vendió. La idea era que pues hubiese sido más, pero entonces hay que trabajar el próximo mes, esto solo fue un mes, entonces hay que trabajar el próximo mes para que la utilidad disminuya, perdón, aumente, porque esos gastos fueron mayores. Hay que tratar de cómo disminuimos los gastos para que la utilidad aumente. Después de tener esta utilidad, entonces no dejemos olvidar esta cifra de 1.090.500 que es clave para el que sigue, que es el paso siguiente, que es el estado de situación financiera, que antiguamente se llamaba balance general. Tiene el nombre de la empresa, tiene obviamente que es el estado de situación financiera, tiene la fecha, ese es otro principio de contabilidad que se llama periodo, y está dividido en los activos. Primero vienen los activos, entonces todos los que son activos vendrían de primero. ¿Sí? Este es el formato. Entonces vendrían los activos para un total de activos de 13.951.000, que sería el activo corriente, luego el activo no corriente. Acuerden que activo corriente es todo ese activo que se convierte rápidamente en dinero en menos de un año. Y el activo no corriente, es decir, un activo a largo plazo, que se demoraría para convertir en dinero en más de un año. Las construcciones, el equipo de oficina, el equipo de computación, la flota de equipo de transporte. Mientras que el efectivo de los bancos, pues el dinero lo tenemos ahí a la mano, entonces por eso se llama un activo corriente. El total de los activos nos dio 35 millones. Es importantísimo que esta cifra la tengamos en cuenta. ¿De dónde saqué todos estos datos? Todos estos que en este momento estoy resaltando con color amarillo. ¿De dónde saqué todos esos datos? Pues del balance de comprobación. Entonces por eso la clave es llegar al balance de comprobación. Miremos construcciones y edificaciones, 8 millones. Entonces yo busco acá construcciones y edificaciones. Mire. Y aquí la tenemos. ¿Cierto? Que tenemos los 8 millones de pesos. Aquí están. ¿Sí? Construcciones y edificaciones. Equipo de oficina. Todos estos datos los pasé de acá. Vea. Equipo de oficina 4 millones. Autos, camionetas y camperos que nos dio 6 millones. Miremos a ver si está acá, ¿verdad? Flota de equipo de transporte 6 millones. Es decir, del balance de comprobación paso todos los datos para el estado de resultados
Y del balance de comprobación paso todos los datos para el estado de situación financiera. Lo mismo los pasivos. Hay pasivos corrientes, es decir, obligaciones que hay que pagar en menos de un año. Si no lo exigen esas entidades que nos fiaron o el gobierno a través de los impuestos o los proveedores. Entonces, pasivo corriente también es todos estos datos los saqué del balance de comprobación. Miremos uno. Miremos este que dice proveedores. 8.737.500. Miremos el balance de comprobación y busquemos proveedores. 8.737.500. Es decir, paso esos datos para allá. Paso esos datos para allá. Y lo mismo el patrimonio. Miremos aportes sociales 24 millones, que empieza con el número 3. Patrimonio, aportes sociales 24 millones, muy bien. Y los paso para acá. Pero fíjense, porque les decía que tuviésemos en cuenta el estado de resultados. Porque aquí nos dio una utilidad, la voy a aumentar, de 1.090.500. Como nos dio utilidad, esa viene y se suma acá en el patrimonio, debajo de los aportes sociales. Utilidad del periodo, 1.090.500. Es decir, a principio del mes, la empresa arrancó con 24 millones aportados por los socios. Hoy, después de un mes, ese patrimonio subió a 25.090.500 porque obtuvo una utilidad de 1.090.500. Eso es lo que trata o lucha una empresa, que el patrimonio aumente. Profe, y si hubiese dado pérdida en lugar de ganancia en este caso, digamos que aquí en el estado de resultados no hubiese dado una utilidad de 1.090.500, sino una pérdida de 2 millones, un ejemplo. Esa también se hubiese tenido que arrastrar y no se llamaría utilidad sino pérdida. Y acá, a este aporte social que tenía 24, le restaría 2 millones, es decir que de 24 le quito 2, en este momento el patrimonio estaría por 22 millones, que no es lo que se busca, que no es lo que se quiere. Para eso no lucha la empresa. Entonces tener en cuenta esos aspectos. Que la utilidad que me arroje el estado de resultados se le suma al patrimonio en el estado de situación financiera, o la pérdida que me arroje el estado de resultados se le resta al patrimonio en el estado de situación financiera. Tener en cuenta eso. Y aquí recordamos la famosísima ecuación patrimonial que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, que dice que si al activo yo le resto el pasivo, me tiene que dar el patrimonio. Vamos a hacer el ejercicio aquí. Vamos a agrandarlo un poco para que ustedes lo puedan ver. Entonces vamos a mirar. Entonces hagamos el ejercicio. Si al activo, que son 35 millones, le resto el pasivo que nos dio en este momento 10.860.832, me tiene que dar el patrimonio, que son 25.090.500. Efectivamente, aquí están. Bueno, profe, esa sería la fórmula para hallar el patrimonio. Recuerden, la que activo menos, pero lo ponemos más grande, ustedes lo recuerden, activo menos pasivo será igual al patrimonio. Esa era la fórmula y efectivamente ya lo comprobamos, pero puede haber otra fórmula. Acuerden, entonces ahora al activo le voy a restar el patrimonio y por ende me tiene que dar el pasivo. Vamos a ver si es verdad. Estoy demostrando, ¿no? Entonces vamos a ver. Lo pongo más grande para que lo puedan observar mejor. Entonces al activo, que son 35.951.332, le voy a restar el patrimonio, que es 25.090.500, y miremos a ver que el pasivo 10.860.832. Perfecto, se cumple. Y la última fórmula sería pues para hallar el activo, que sería para hallar el activo, donde el activo es igual,
¿sí? A la suma del patrimonio más pasivo. Entonces vamos a comprobarlo si es verdad. Entonces vamos a coger el total patrimonio, que es 25.090.500, y le voy a sumar total pasivo, que es 18.60.832, y me da efectivamente el activo, que es 35.951.332. Clave: hacer esa comprobación para saber si nos dio. Lo mismo, el manifiesto de que todas las cifras son auténticas, la firma del contador, la firma del representante legal de la empresa o el gerente, y así estamos cumpliendo con la elaboración o el paso a paso para poder llegar a presentar los estados financieros. Entonces, un breve recuento para que ustedes recalquen ahí los pasos. Primer paso, de dónde parte todo, pues de unos enunciados, ¿cierto? Que son las situaciones o los hechos económicos que se presentan en la empresa. Luego hacemos las contabilizaciones, ¿sí? Luego hacemos las famosísimas contabilizaciones, donde aplicamos partida doble, todo lo que hemos visto. Después de haber hecho las contabilizaciones, viene el famosísimo saldo de cuentas, todas las cuentas saldadas. Recuerden que me pueden dar saldo débito, saldo crédito, saldo nulo. Después hacemos el balance de comprobación, que es una manera de decir avance, continúe, va bien, nos dio sumas iguales, teniendo en cuenta que las del 1, 5 y 6 me dan en el debe, o 2, 3 y 4 me dan en el haber. Después hacemos el estado de resultados, repito, con un formato bien presentado, para determinar si hubo una utilidad o una pérdida, en este caso de una utilidad, y luego el estado de situación financiera, donde vienen primero los activos, luego el pasivo y el patrimonio, teniendo en cuenta que si nos dio utilidad, en el estado de resultados se la sumo acá en el patrimonio debajo de los aportes sociales, y si hubiese dado pérdida, vengo y se la resto al patrimonio, a los aportes sociales en el estado de situación financiera. Así culminamos entonces este proceso. Espero lo hayan entendido. Es clave estos elementos para poder presentar de manera adecuada los estados financieros. Y después de tener los estados financieros, pues donde sigue el proceso, pues para determinar cómo va la empresa. Y a partir de ahí, pues la contabilidad ayuda a la toma de decisiones de la organización. Entonces, que esté muy bien, espero les sirva.